Hola chicos, vamos a iniciar con el segundo caso de que se nos va a presentar cuando tenemos que resolver una progresión geométrica. En este caso, nosotros tenemos que encontrar la razón común. Siempre vamos a utilizar la fórmula estándar que ya hemos visto en el tema anterior. Se va a aplicar de la misma manera, lo único que vamos a modificar va a ser la forma en la cual nosotros planteamos las operaciones para encontrar la razón común. Entonces, vamos a iniciar y el ejercicio nos indica que una progresión geométrica tiene como primer término el valor de 3 y el octavo el valor de 384. Nos pide encontrar la razón común. Vámonos por los datos del problema y vamos a seleccionar lo que nos estarían indicando, ¿no? El primer término entonces nos dicen que va a tener el valor de 3 y el octavo término nos dicen que va a valer 384. Sin embargo, no conocemos cuál es el valor de la razón común. Esa sería nuestra incógnita para este ejercicio. Tenemos nuestro primer término y el octavo. Vamos en estos momentos a empezar a resolver entonces el ejercicio y lo primero que tenemos que realizar, vamos aquí como nosotros recordamos AN, pues ya conocemos el valor, sería A8. Recordemos que el enésimo término sería el valor que tengamos más alto después del primer término. A veces puede ser que sea una incógnita, para este ejercicio en particular es un valor que nosotros sí conocemos. Sin embargo, vamos a tratar de primero plantear la ecuación de manera normal, como siempre lo hemos hecho, y posteriormente ya empezaríamos a trabajar. Entonces aquí nada más nos cambiaría que ya va a ser ya el enésimo término, ya sabemos cuánto vale, y de igual forma por esta otra parte el primer término ahorita lo vamos a sustituir, por mientras lo vamos a dejar como está en la fórmula. De igual manera aquí nosotros tenemos el valor de la n que ya lo conocemos, de igual forma entonces sería 8, que es el mismo valor que tenemos aquí. Una vez realizado esto, ya vamos a sustituir con los valores que nosotros tenemos. Ya sustituimos. Y aquí para la parte del octavo término nos dice que va a ser 384. 384 nos dice que el primer término tiene el valor de 3 y ya podemos realizar esta operación. Entonces, aquí si al 8 le restamos 1, nos va a quedar 7. Aquí está. Aquí lo que podríamos avanzar o lo que tendríamos que considerar para seguir avanzando es que esta operación que yo tengo de este lado, este 3, no hay forma de realizar alguna multiplicación porque esa sería una incógnita básicamente o álgebra. Y entonces nosotros para este caso en particular no debemos de realizar esta. Aquí no hay ninguna operación que realizar. Sin embargo, vamos a realizar lo que hemos venido haciendo en los demás ejercicios. Tenemos que observar en miembros, ya sea derecho o izquierdo de la ecuación, ver de qué lado hay un valor que se parezca a este 3. Por lo que nosotros observamos, este no se parece porque tiene una letra y tiene un número. Entonces ya sabemos que no se va a poder realizar. Sin embargo, al observar en el miembro izquierdo, observamos que tenemos 384 y este solamente es un número, por lo tanto, aquí sí podríamos tratar de mover este valor. Si nosotros prestamos atención, ese 3 se está multiplicando al valor de r elevado a la séptima potencia. Entonces, si yo lo cambio de miembro, recordemos que va a cambiar la operación. Ya no sería una multiplicación, sino lo contrario a una multiplicación, que ya nos quedaría como una división. Entonces, vamos a quitar el signo de la multiplicación. Ese 3 lo voy a pasar del lado izquierdo y vamos a colocar nuestra división para que ya podamos realizar la operación correspondiente. Entonces aquí tenemos el valor que ya sabemos que debemos de colocar, ¿no? Aquí va a ir el 8, perdón, el 3.
Entonces sería 384 entre el valor de 3. Y del otro lado, pues siempre nos va a quedar r elevada a la séptima potencia. Efectuamos esta operación en nuestra calculadora, sería 384 entre el valor de 3, nos dice que va a ser 128. Entonces aquí nos quedaría 128. Y por lo que nosotros podemos observar, aún no podemos realizar ninguna otra operación, no hay forma de realizar alguna otra operación. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos cómo solucionar esta parte. Hasta aquí nuestra problemática no está resuelta porque aquí podemos observar que tenemos un 7. Esta potencia nos está estorbando. Nosotros únicamente queremos conocer el valor de R, no de R elevada a la séptima potencia. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo puedo tratar de eliminar esta potencia? Recordemos que para el caso contrario a una potencia tenemos la raíz. Ese es el caso contrario, ¿no? Pero tenemos una potencia a la séptima. Entonces nuestra raíz también debe ser a la séptima. Por lo tanto, yo tengo que realizar mi raíz, pero no va a ser una raíz cualquiera, sino que va a ser una raíz séptima. Y recordemos que al hacer esta operación también se tiene que efectuar del lado izquierdo, no solamente del lado derecho, porque si no estaríamos alterando básicamente la ecuación y pues eso no estaría bien. Entonces, aquí nos quedaría algo como esto. Si recordamos, cuando nosotros cuando tenemos potencia y raíz que tengan el mismo número, automáticamente esos valores se neutralizan. Por ende, esto de aquí ya no sería válido y nos quedaríamos únicamente con el valor de R. Por eso nosotros buscábamos que sea una raíz séptima también, para que nosotros podamos cancelar la potencia con la raíz y de esa forma nada más nos quede R. Entonces en nuestro ejercicio ya nos quedaría básicamente eso, nos va a quedar R, pero del otro lado no podemos realizar nada aún porque todavía tenemos esta raíz séptima. De este lado pues no hay nada que lo pueda cancelar, por lo tanto permanece del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo puedo resolver o cómo puedo tratar de resolver esta operación? Es algo muy sencillo. Vamos a recurrir a un tema que habíamos visto anteriormente, que es la factorización, bueno, en este caso de números primos, ¿no? Vamos a tratar de realizar cada una de las operaciones, como lo hicimos con temas anteriores, es descomposición, mejor dicho, en factores primos. Entonces, ¿cómo hago la descomposición en factores primos? Recordemos, tenemos una línea y esto es bastante sencillo. Vamos a colocar el valor de 128 y lo que tendríamos que recordar antes que nada, cuáles son los valores o los números primos. Recordemos que los primeros del rango del 0 al 10, los números primos, los primeritos que tenemos son el 2, el 3, el 5 y el 7. Esos son los números primos. Y en realidad no es necesario conocer más allá del 10 porque podemos trabajar perfectamente con los primeros 4 que tenemos del 0 al 10. Esos son los números primos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Bueno, lo que yo tengo que hacer es tratar de observar si este valor puede ser divisible entre alguno de estos números que tenemos aquí. Claro, yo puedo saber, y eso no es necesario que yo sepa muchas matemáticas, sé que 128 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4 y entre 7 sin ningún inconveniente. Pero para la parte de los números primos o la descomposición en números primos, tratamos de que este valor, al ser dividido entre cualquiera de estos, nos dé como resultado un valor entero. Si nos da un valor con punto decimal, pues ahí no podríamos seguir avanzando. Ya no sería una descomposición en factores primos. Entonces,
Eso es lo primero que tenemos que entender. Si nosotros tenemos un valor que, por ejemplo, imaginemos que aquí nos haya dado 127, es un ejemplo. Y primero voy a intentar dividir con el 2. Entonces hago la división entre 2, pero resulta que me va a dar 63.5. Entonces ya no voy a utilizar el 2. El 2 no es un valor válido. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que tratar de encontrar es un número entero que nos dé como resultado que se pueda dividir entre cualquiera de estos 4 y que el resultado de esa división sea un entero. No es válido que tengamos punto decimal. Si tendríamos el mismo caso e intento realizar la división entre 3, tampoco sería un valor válido. ¿Por qué? Porque nos estaría dando punto decimal. Y así tendría que realizarlo y estar intentando con todos los valores que yo tengo. Y al parecer este 127 no podría ser dividido entre alguno de estos primeros que tenemos aquí. Pero ese no es el caso. Para nuestro ejercicio nos dio que es 128. Entonces, siempre vamos a tratar de empezar con el valor más pequeño, es decir, con el 2. Si yo en el valor del 2 logro encontrar esta cantidad, pues lo puedo seguir haciendo sin ningún inconveniente. Entonces, 128 entre 2, vamos a ver si nos da un valor entero y efectivamente nos da 64. Entonces, lo que yo tengo que hacer, coloco el número 2, haciendo referencia a que este 128 lo dividí entre 2 y nos dio como resultado, y el resultado lo voy a bajar del lado izquierdo, 64. Y ahora tengo que repetir esta operación. Un tip muy importante para este tipo de operaciones, cuando nosotros encontremos un valor, que en este caso sea cualquiera de estos en los que voy a estar dividiendo, técnicamente tiene que estarse repitiendo el mismo número hasta llegar al valor del 1. ¿A qué me refiero con esto? Que este 64 tiene que ser dividido entre 2 de nueva cuenta y nos tiene que dar una cantidad de nueva cuenta entera. Aquí podemos observar que al dividir 64 entre 2 nos dio que es 32. Y hasta aquí vamos bien. El tip que comentaba es que yo, una vez que encuentre el primer valor que es válido de mis números primos, lo voy a estar repitiendo. ¿Por qué? No puedo o no sería válido. Y ojo, eso es muy importante porque si nosotros utilizamos la descomposición de factores primos directamente aplicándolo de manera correcta, pues no tendría nada que ver esto. Pero ahorita vamos a ver por qué siempre tengo que hacer la división entre 2 o entre 3. Imagínense que haya quedado entre 3. Voy a seguir repitiendo la operación todas las veces que sean necesarias y tengo que llegar al valor de 1. Porque ahorita vamos a ver a qué quiero llegar con este valor. Entonces, de nueva cuenta, 32 lo voy a dividir entre 2 y nos dice que va a ser 16. Entonces, si es válido de nueva cuenta el número 2, bajamos, después de haber sido dividido el 32, bajamos el 16, repetimos la misma operación, 16 dividido entre 2, nos dice que nos va a quedar 8. Entonces, vuelvo a realizar la operación, de todas maneras vamos a hacerlo para que no nos vayamos a confundir. Tenemos 8, entonces tendríamos 8 aquí. Vamos a ir bajando los valores. Cada vez que divida, bajo. Divido, bajo. Aquí en este caso ya coloco otra vez entre 2. Ya sabemos que una vez que encuentro un valor lo tengo que estar repitiendo una y otra vez. 8 entre 2 nos va a dar 4. Aquí nos queda 4. Y este 4 lo puedo volver a dividir entre 2. Y nos va a dar como resultado 4 entre 2. Nos da 2. Y 2 entre 2 finalmente nos daría el valor de 1. Aquí nos queda un poquito más pequeña la línea, pero pues en sus cuadernos es mucho más sencillo representarlo. Nos queda 1. ¿Cuándo sé que ya me voy a detener? Cuando el valor llegue hasta la unidad. No es válido quedarme en el 2, o en el 3, o en el 4, no. Tengo que llegar hasta la unidad. Y si nosotros hablamos de descomposición en factores primos, pues la descomposición aquí es válido que si este 2 no me funcionó al principio, puedo utilizar el 3 o puedo utilizar el 5 o el 7, siempre y cuando sea un número primo. Sin embargo, para la parte de las progresiones geométricas, una vez que yo encuentro un valor que me permite dividir y nos da un valor entero, lo tengo que estar repitiendo, el mismo valor. No puedo estar
variando entre el 2, el 3, el 5 y el 7. Y la razón es muy sencilla, porque si nosotros nos damos cuenta, ese valor se repite. Al repetirse, yo puedo definir que este 2 es una constante y lo que voy a hacer posteriormente, voy a empezar a realizar un conteo. Este conteo me va a servir para que yo pueda encontrar un valor que es muy importante que vamos a sustituir y ya posteriormente nos daría el resultado, ¿no? Cuento. ¿Cuántas veces se repite el 2? Nosotros lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 veces que el valor se está repitiendo. Por ende, lo que yo, lo que yo voy a hacer, ese 7, ese número de veces que se repite el número 2, lo voy a poner como una potencia a este 2 que se está repitiendo. Es decir, en otras palabras, esta va a ser mi base y esta va a ser mi potencia. Y más o menos ya van a ver cómo es que nos va a ayudar esta parte. Entonces vamos a colocarlo y vamos a hacer una pequeña prueba para que vean qué podemos hacer con esto, ¿no? 2 elevada a la séptima potencia. ¿Y por qué tengo que hacer todo este procedimiento? Porque nosotros si hacemos esto, 2 elevada a la séptima potencia, nos dice que es 128. Es decir, encontramos el número que elevado a la séptima potencia nos va a dar el mismo valor que teníamos originalmente en la operación. Es decir, esto de aquí es exactamente lo mismo que yo tengo de este otro lado. Aquí está, es exactamente lo mismo, porque ya vimos en la calculadora que nos dio 128. Entonces, esto es una forma de comprobar que lo que yo hice estuvo bien. ¿Qué va a pasar si al primer número nos dio 2 y después resulta que no se puede dividir entre 2 y lo divide entre 3, ¿no? Y nos da un valor entero. Y después otra vez entre 2 y aquí imaginemos que nos dio 5 y algo así. Si nos está dando un valor diferente del principio, algo estamos haciendo mal. Es una alarma la cual nosotros tenemos que observar si las operaciones anteriores las hicimos de manera correcta, porque aquí una vez que encontremos un factor primo, se tiene que repetir todas las veces hasta llegar a la unidad. Esa es una pista de que estamos haciendo las cosas bien. Y la otra sería que cuando yo realice la operación 7 elevado a la séptima potencia, pues nos tiene que dar el mismo resultado que yo tengo aquí en la parte de arriba. Y nosotros ya encontramos algo que nos va a servir. Al principio digo, ¿para qué nos va a servir? Porque fíjense, si nosotros ahora este valor lo sustituimos en donde está la raíz, ya nos damos cuenta que es potencia séptima y es raíz séptima. Entonces, ahora sí, es perfectamente válido cancelar los dos, aquí en ese caso la potencia 7, la raíz 7, y nada más nos quedaría la base. Entonces vamos a hacerlo. Todo lo que yo hice fue únicamente para saber o llegar a un número que elevado a una potencia nos dé la misma que la raíz. Aquí tendríamos raíz séptima. Vamos a correr un poquito más porque ya tendríamos básicamente también nuestra potencia, ¿no? Aquí ya lo que haría es cambiar. Ya no sería el 128, sino sería 2 elevada a la séptima potencia. Y entonces podemos observar que al ser los mismos valores, como hicimos hace un par de minutos, esto lo puedo cancelar o se cancela, se neutraliza por así decirlo, y solamente nos quedaría el valor de 2. Entonces, nos dice que 2 va a ser igual a R. Si nos acomodamos de esta forma, es exactamente lo mismo. Recordemos que si yo invierto los valores de ambos miembros, R, y aquí iría el 2. Para tener algo, como siempre lo vemos, ¿no? La incógnita normalmente siempre queda a la izquierda y el valor queda a la derecha. Y aquí podemos observar que es exactamente lo mismo. Y si yo cambiase 2 de este lado, ¿por qué no es una resta? Porque ambos valores se cambiaron. Cuando nosotros cambiamos todos los valores de un miembro, en ese caso, aquí solamente tenemos, por ejemplo, son prácticamente 2 valores.
pero imaginemos que tengamos más, ¿no? Si yo, todos los elementos, imaginemos que tenemos más numeritos por aquí, igual acá, ¿no? Imaginemos. Si yo intercambio todas las cantidades de un lado al otro, pues ahí no aplica la regla de cambiar las operaciones, porque estoy cambiando el sentido únicamente, pero lo estoy haciendo de una forma global, es decir, no solamente moví el 2, sino que también estoy moviendo la R. Entonces ahí sí no aplicaría la regla que hemos estado viendo anteriormente. Por ende, el valor de la razón sería que es 2. Entonces vamos a irnos a la parte de los datos del problema y podemos sustituir, ya no sería una incógnita, ya va a ser el valor de 2. Y pues técnicamente el ejercicio ya estaría resuelto. Podemos realizar una pequeña comprobación aplicando la parte de ya conociendo la raíz básicamente, si realmente es el octavo término el valor del 384. Pero eso lo podemos realizar como una comprobación adicional que no es tan necesaria. Si nosotros tenemos todo el procedimiento que hemos visto hasta aquí, y esto también se va a incluir dentro del procedimiento, pues ya sé que todas las operaciones que ustedes realizaron son correctas. Y recordemos, no es necesario aprendernos de memoria los números primos o todos los números primos porque son muchísimos, pero al menos con que nosotros tengamos en cuenta que los primeros del 0 al 10, los números primos son estos, pues es más que suficiente. Con estos valores podemos estar trabajando porque hay más valores, hay más grandes. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, del 0 al 100, pues hay muchos más números primos, ¿no? Pero esos realmente no me sirven de mucho. Con los primeritos que yo tenga del 0 al 10 son más que suficientes para este tipo de situaciones.